Ser podcast. Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, La ventana de los libros. cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, Con Benjamín Prado. aún voy a guardar un último vals para ti. Hola Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta ventana de los libros que compartimos como siempre con el director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarna. Bienvenido, Hola, ¿qué Javier. tal? ¿Qué os ha pasado a los dos que habéis llegado una hora antes a la radio hoy? Pues no sé, Pero os habíais puesto de acuerdo, porque normalmente llegáis justito, que no lo digo como crítica, sino como descripción. Yo creo que ¿Qué Javier os ha Sagarna pasado? no está para andar suelto, por ahí no lo podemos dejar suelto porque le están pasando cosas que necesita ayuda. Lo mío es normal porque soy yo, pero tú... Yo estoy bastante de acuerdo contigo, o sea, la verdad es que creo que ya empiezo a tener una tal necesidad de vacaciones que hago cosas tan locas como eso, como aparecer una hora antes para encontrarme que Benjamín también había aparecido una hora antes como los dos gemelos. que Francino somos. me decía, corre a lavarte los dientes y eran las 5, no sabía que eran las 6 tampoco. Y esto es como el chiste de las 3 señoras mayores que decía uno, oye, estáis fatal, que se os olvida todo, estáis muy mal. Dice, yo estoy como un roble. Dice, por cierto, voy a abrir la puerta, que llaman. Oye, el concurso de relatos esta semana, ¿cómo ha ido? Pues ha ido bien, ha ido A bien. partir de la frase, Benjamín coge la carpeta de candidatos de la barra. Sí, que era una frase complicada porque daba tantos datos que al final... todo lo que incluye Benjamín. Claro, pero además si pones tantos datos, tantas cosas en la carpeta de candidatos, la barra, se te acumula el trabajo, ¿no? Y aún así ha habido 820 muy bien, relatos, que está muy bien. Ha habido 2 semanas realmente, pero bueno, está muy Sí. bien, 820 porque la frase se las traía. Candidatos a qué, piensa uno, ¿eh? Ojo. Candidatos Claro, ¿a qué? Es que por ahí empieza, Claro. si te vas liando y te vas Emma liando y al final es Vallespinosa, complicado. no te rías, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Candidatos a qué? ¿A qué? Porque ha habido salidas de, en fin, muy diversas. Sí. Y de los 3 finalistas hay 2 que se estrenan en esta categoría. Efectivamente, De llegar hoy damos el último billete ya para la final, por lo menos la final mensual. Es la última final mensual. Es la de última temporada. final semanal, con lo cual, bueno, pues ahí están. Y hablando del último vals, hoy saltamos de Sabina a Los Secretos para presentar el libro del que vamos a hablar a continuación. A ver si esta canción os suena. Con la inocencia más graciosa que apaga el tono de la rosa, con ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa. Después de andar a la deriva por mares turbios de bebida, como un chiquillo falto de cariño, de pronto es todo tan sencillo, sencillo. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño mola, no mola o depende. O recordar lo que te ocurría de niño. Por ejemplo, pocas cosas nos entrenan más en la vida que la hora del recreo. Allí entre partidos de fútbol, entre alguna pelea, corrillos, juegos de pilla-pilla, allí se acumulan alegrías y también crueldades, se forjan amistades y enemigos acérrimos. Los años del colegio, tan mitificados por algunos, tan odiados por otros, son sin duda el ensayo general de la vida adulta. Y esta tarde hemos invitado a asomarse a la ventana de los libros a la escritora Paloma Bravo, que acaba de publicar la novela Polis y Cacos en la editorial Contraluz, que habla precisamente de esto. Y es una historia que empieza así. La lista, el guapo, la graciosa, el empollón, la deportista, el malote, la rara, el pelota, la mandona, el mimado, la gorda, el buenazo, la torpe, el zalamero. Nos pasamos la vida intentando arrancarnos las etiquetas que nos ponen, pegajosas, incómodas,
reduccionistas. Nos pasamos la vida también queriendo clasificar a los demás, archivarlos, controlarlos. Somos todos mucho más que una sola característica y un encajonamiento. Aunque Alex era la guapa de la clase, siempre lo fue. La guapa de la clase, del curso y de todo el colegio. La niña a la que los mayores dejaban colarse en el comedor, a la que los pequeños llamaban Ada. Así, todo seguido, Alexada. Dicho rápido, con miedo y admiración. Alexada, Alexada. Alex era una guapa de cuento, ojazos verdes, pelo larguísimo y rubio, sonrisa abierta. Alex era un poco bruja y un poco buena, según. Era también muchas más cosas, pero no sabíamos verlas. A los 3 años habíamos entrado en el colegio y nos habían encerrado en un aula con otros 20 y tantos niños. En apenas unas horas, en unos pocos días, nos habían encerrado también en una etiqueta. Si destacabas en algo, no cabían más trazos. Alex, bellísima y veloz, enseguida se estrenó como leyenda. Corría como nadie y siempre ganaba a polis y cacos. Además, tenía ese nombre unisex atípico que sonaba extranjero. Eran años de Marías y Antonios, de Cármenes y Pablos, de Cristinas y Juanes. Eran años de muchos hermanos y casi todos llegábamos al colegio con un rótulo. Es el pequeño y me ha salido tímido. Cuidado, que es mandona. Tiene a sus hermanos tiranizados. Parece pegón, pero es solo impulsivo. Podías jugar a los contrarios. Tímido en casa y bufón en clase. Charlatán en el colegio y ausente en tu propia cocina. Pero al final siempre había cerca un hermano, un primo, el hijo de un amigo lejano de tus padres. Alguien que te alcanzaba con la maldición y te recordaba que no había escapatoria hasta que salieras del colegio a los 18 años y pudieras empezar de cero. Reconstruirte, elegir un carácter propio y no impuesto, reconocerte y quererte. Quererte, por fin, como si nadie te hubiera hecho daño. Paloma Bravo, buenas tardes. Hola, bienvenida buenas tardes. a La Ventana de los Libros, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sobrevivir al cole es la primera heroicidad de la vida? ¿O puede ser...? Bueno, hay dos, es sobrevivir al cole y sobrevivir a la familia. Esas son las dos que hay. Si algo se me ocurre así a bote pronto después de leer Polis y Cacos, es que es un bofetón a la nostalgia entendida como algo placentero y agradable. Es más bien un escarbar en la memoria y, bueno, alguna cosa la acabamos de escuchar en el arranque de la historia, pero tiene tela, ¿eh? Yo es que creo que la infancia lo que no tiene es término medio, o es un paraíso o es un infierno, pero no tiene término medio. Es que además en la nómina de personajes que aparecen en Polis y Cacos están todos. Es verdad que en el momento de... Podemos contar, ¿no? Sí. El momento de reencuentro cuando Alex, esta que era una líder cruel en aquellos años de colegio, decide, por los motivos que ya se descubrirán, convocar a los exalumnos, no amigos, compartían colegio, no amigos, y bueno, pues ahí aparece una situación de gente de 40 y pico de años que habían empezado en un cole privado, unas perspectivas de vida muy, muy optimistas y muy saludables, pero la cosa no es igual para todos. Y el retrato mayoritario es de gente que está ahí casi en tierra de nadie. Un poquito perjudicada, ¿no? Hay una base como el grupo este de NPCs, ¿no? Ahora los llamarían NPCs, que son los que no se significaban, pero que al final la omisión es también una elección. Y que si no defiendes al débil, estás siendo cruel tú también, ¿no? Se habla de cosas, esto lo comentábamos con Emma el otro día, se habla de cosas muy serias y muy duras que ocurren en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que tienen que ver con algo que ahora está muy de moda en el vocabulario común, que es lo del bullying. Pero claro, ese ejercicio de crueldad tiene efectivamente algunos protagonistas muy activos, pero tiene una legión de gente que por el motivo que sea se abstenía o se abstiene de intervenir, que no sé qué es lo peor de todo, pero vamos, las dos figuras existen o coexisten ahí. Sí, sí. Y hablas tú también de cómo no la familia y el patio del colegio es una heroicidad sobrevivir. Y yo pensaba que también hay algo en común, que es como esas etiquetas que nos ponen en el colegio o nos ponen en casa, luego aunque seamos adultos y no tengamos nada que ver con ellas, cuando volvemos a esos lugares volvemos a interpretar ese rol, ¿no? Eso también está, esa coincidencia también existe, ¿no? Como cuando volvemos a casa volvemos a ser pues la pequeña, la rebelde,
la que se portaba mal. Y cuando te reúnes con tus compañeros de cole, pues vuelves a ser la tímida, la rara. Es que yo creo que hay que romperlas, hay que educar también a tu familia. Yo creo que pasa menos porque como ahora tenemos menos hijos, pero cuando eran familias de muchos hijos, enseguida pillabas un rol. Y yo, que llevo fuera de la casa de mis padres, no sé, 30 años, no sé cuántos, sigo siendo la rara. Y es un auténtico, desde aquí se lo digo a mi madre, que espero que me esté escuchando, que no, mamá, que basta ya, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay que hacer un ejercicio consciente de liberarte de esa etiqueta, porque la etiqueta no es más que una forma de control. O sea, te quieren encajonar para que no te salgas de ahí y no les incomodes. Pero también en la novela se ve, ¿no? Es en arquetipos, ¿no? Tú tienes la sensación de que luego en la vida casi todo estaba ya en la clase del cole. Estaba el egoísta, estaba el generoso, estaba la no sé qué, y están como arquetipos que no sabes bien de dónde vienen, pero que a veces llevan a la gente a unos niveles de crueldad verdaderamente terroríficos, ¿no? Pero esos arquetipos y esas etiquetas que nos colocan o nos dejamos colocar en esos años primeros... O que somos así. Luego como personas adultas, ¿son irreversibles o son corregibles? Yo creo que son corregibles. Lo que pasa es que hay que querer. O sea, tienes que hacer el ejercicio de saber si tú eres esa etiqueta, que lo normal es que no, y luego ver cómo la estás proyectando para romper esa proyección. Porque si te están viendo así, hay algo que tú estás transmitiendo que no te está ayudando, ¿no? Y si ya no funciona nada, largarte y empezar de cero. ¿Tú jugabas a polis y cacos? Hace un ratito en Todo por la Radio, que siempre anunciamos lo que hacemos en la ventana de los libros, nos preguntaba Mario Panadero, más se ríe, porque claro, todos los chicos, digamos, Armán, Íñigo, Tony, yo decíamos pues a fútbol, a puñetazos, o el churro media manga mangotero, tal, no sé qué, y en cambio Sheila y Pilar dicen, no, nosotros jugamos al pilla-pilla, que es un poco el polis y cacos. Sí, ayer me explicó mi hija la diferencia entre el pilla-pilla y el polis y cacos, que yo no la tenía muy medida. A ver. Porque en el polis y cacos te pueden venir los cacos a sacarte de la cárcel. Una cosa un poco más sofisticada ahora, ¿eh? Pero bueno, yo jugaba a polis y cacos, yo perdía a polis y cacos todo el rato, constantemente. Era muy mala corriendo. Pero también hay chicos que juegan a polis y cacos y algunos son chicos muy conocidos. Por ejemplo, hace un tiempo Alex Currecha, el tenista, estuvo en El Faro hablando con Mara Torres y le pusieron un sonido, porque ahí, en fin, aparte del sonido del mar, ponen a veces bandas sonoras de la vida de alguien y ese alguien dice, pues yo me acuerdo de tal y cual cosa. Le pusieron un sonido de juegos en el patio y mira por dónde salió Alex Currecha. Casi me emociono de pensar que es un momento de mi vida en el que lo viví con muchísima ilusión, pero sí que muy apartado de lo que vivían el resto de mis compañeros. Pero ahora, escuchando el sonido del patio, digo, ostras, el patio. Yo fui muy poco al patio con mis compañeros y sí que siento un poco de nostalgia, la verdad. Cuando no tenías una raqueta, siendo un niño, ¿a qué jugabas? Algunas veces a lo llamado polis y cacos, que eran polis y ladrones. A veces al ping-pong, pero casi siempre todo era relacionado con el tenis. Nos ha hecho mucha gracia recuperar este fragmento de la entrevista con Alex Currecha en El Faro, porque hablaba exactamente de polis y cacos, que es el título de tu novela, Paloma. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo, pero yo no sabía que se llamaba polis y cacos en tantos sitios. Yo tampoco. Nosotros le llamamos policías y ladrones. Exacto. Sí. Isaías me decía que él jugaba a policías y ladrones, pero bueno, en fin, es muy parecido. Yo los dos, la verdad, nosotros los usamos indistintamente. Además, ¿tú crees cuando se encuentran luego, que a veces pasa, cuando se encuentran luego el abusón y el abusado, ¿tú quién crees que lo pasa peor? Probablemente los dos, ¿no? Pues hombre, depende de quién sea el abusón y cómo sea de consciente de su abuso y quién sea el abusado y lo que haya crecido. Yo creo que en general el abusón. Hay un Tomás aquí, en fin, tampoco desvelo, bueno, no desvelo nada por dar nombres, ¿no? Pero hay un perfil de... Claro, es que pasan cosas muy gordas, es que pasan cosas muy serias. Pero es que los colegios siempre han sido un espacio súper agresivo. Siempre han sido un espacio de agresión con una pirámide social muy marcada en el que si no querías estar abajo del todo te tocaba putear a alguien. O sea, estar en el medio era putear a los que estaban por debajo. Ya he dicho que polis y cacos en esta convocatoria de exalumnos, que no amigos, subrayo, ellos han estudiado en un colegio privado y claro, en un cole privado están
los hijos de la gente pudiente y con posibles que los matriculan en ese cole, y la gente que o por beca o porque es hija de personal del propio centro escolar, y tú dedicas la novela a los desclasados, claramente. Sí, es que me parece un temazo lo de los desclasados, porque al final, ¿a quién perteneces? A ti te dicen que perteneces a una clase social, y en la novela pasa que los que creían que tenían el dinero de sus padres, luego 30 años después ese dinero ya no existe, han cambiado de clase social, pero la clase es también una etiqueta de la que te tienes que salir o tienes que aceptar y que tiene una serie de exigencias, ¿no? Hay mucha gente que te dice, es que tú no eres de tu clase social, porque vives mejor o porque vives peor o porque votas diferente, ¿no? Y al final los desclasados son los que no están en un grupo porque quieren ser ellos mismos, y eso siempre incomoda. Que no pinta mal, así de entrada, pero que es difícil. Es difícil. Pero que es difícil de... Porque es ir contracorriente. Claro. Oye, lo de convocar reuniones tantos años después, ¿te parece una buena idea o una mala idea, lo de reencontrarse? A mí me parece un poco suicida, la verdad. Siempre he tenido dudas yo con esto. Complicado eso, ¿eh? A mí me invitan todos los años y nunca he ido porque me ha dado miedo. Sí, ¿No has ido nunca? No. He pensado, a ver qué me encuentro, ¿no? Es que no y a ver fácil. qué se encuentran ellos. Sí, porque en las pelis americanas siempre te lo cuentan desde el lado más vanidoso, ¿no? De a ver si te has operado, si eres la que está más buena de la fiesta y tal. Pero yo creo que es que te asaltan muchos fantasmas si ves a la gente que te hacía daño. De hecho, tú, Paloma, cuentas que tuviste tu propio reencuentro, tu propia comida, y de una foto de 25 fuisteis 7. Los que no van, ¿por qué no van? ¿Tienen miedo a ser el que peor ha envejecido, o es una cosa más de no quiero remover el pasado? O puro desinterés también. Yo creo que tenemos todos unas vidas muy complicadas porque nos pasa con los amigos. Yo creo que el WhatsApp nos ha hecho muchísimo daño. Te pasas el día mandando mensajes de a ver si nos vemos, y el a ver si nos vemos es de Navidad en Navidad. Vuelves a decir a ver si nos vemos y no quedas nunca. Yo no he ido nunca por no ver cómo han envejecido ellos. Nosotros. Y porque no te vean lo guapo que estás, ¿no? Claro. En esta historia ya he dicho que conocemos a los chavales cuando todavía jugaban a polis y cacos, y he dicho también que pasan cosas muy graves en ese colegio, pero hay un momento en que esos exalumnos ya adultos, cuando se encuentran, aunque sea unos cuantos, no hace falta que sean todos de golpe, se preguntan qué es la maldad. Y el que da una definición más acertada es el que era el mejor alumno del Cavernas. Cavernas era el... Como llamaban el mote del profe de filosofía, dice: la maldad es ignorar y hasta desear las consecuencias negativas que tus actos tienen para los demás. Claro, yo cuando leí esto digo, coño, se me ocurren bastantes ejemplos, pero algunos conocidos solo por mí y otros conocidos por el gran público, y más en este momento. No sé si estamos en fase de epidemia de maldad. ¿Más que en otra época o que en otros tiempos, quizá? Yo creo que estamos en una fase de epidemia de individualismo. Sí, de hiperindividualismo. Y el individualismo ignora a los demás. O sea, yo siempre he pensado que el egoísmo es una forma demasiado tolerada de maldad. Y ahora vivimos en una época muy egoísta, muy individualista, y que además no hay un proyecto común. O sea, lo que ha salvado siempre a este país y a casi todas las sociedades medio sanas es tener un proyecto compartido, y ahora no lo hay. ¿Tú te has inspirado en mi colegio? ¿Te has inspirado en tu colegio? Un poco sí. Un poco sí. Yo era becada. Mi abuela, yo iba al colegio donde mi abuelo era profesor, entonces yo tenía media beca. ¿Y? Y era un espacio... Yo te pregunto, tú llegas hasta donde quieras, pero vamos, leyendo polis y cacos... Era un espacio bastante cruel, bastante cruel. O sea, yo pensaba que yo era un error de casting. Digo, seré yo la rara, porque veía que mis hermanos estaban bien, hasta que mi hermano me ha dicho, oye, lo has clavado. Y he dicho, pues eso, que tú eras el que estabas bien. No sé, yo me fui del colegio a los 14 años, me fui fuera y tal, y de repente pensé, joder, si yo soy graciosa. Si soy otra persona, cuando no estoy con toda esta etiqueta encima y con todo este nivel de agresión, me caigo bien. Te lo pregunto porque seguro que hay oyentes ahora, hay algún profesor diciendo, joder, vaya visión catastrofiza del mundo escolar. No es eso, es una historia concreta. Luego el general, cada uno sabe en su propia experiencia lo que ha vivido. Pero por eso te lo he preguntado, porque cuando una arranca de experiencias propias y luego las plasma en una novela, pues... Pero hay una cosa, Carlas, que a mí me parece también transversal, porque yo esta novela la escribí hace 2 años, que es justo cuando mi hija tenía 14 años, que es la edad a la que yo me fui. Y yo lo que estaba viendo es que los colegios siguen siendo así.
que da igual si son privados, si son públicos, sí. no dejan de ser una pequeña selva, un ecosistema en el que tus padres te dejan a las 9, te recogen a las 5 y mientras tanto allí... Claro, y donde hay ejercicios de poder, que es lo que... Claro, hay ejercicios de poder igual que en una oficina. O sea, es un espacio cerrado en el que no te salva nadie y no puedes salir hasta que no acaba el curso. Y tienes que dar muchas explicaciones si eres tú el que quieres salir. Sobre todo porque ese momento de la vida discurre con unas características, la adolescencia digo fundamentalmente, más que lo que es la infancia. Mira, si me voy a la página 38 de tu novela, ahí he encontrado un párrafo donde no aparecen nombres, con lo cual tampoco da pistas, sino que es un retrato general, pero creo que lo dibuja bastante bien. Teníamos 13 o 14 años y las hormonas desatadas. Los chicos nos robaban los tampones que escondíamos en el estuche, camuflados entre lápices y rotuladores, y los descuartizaban. Los estamos diseccionando, presumían, como si nuestras reglas fueran ranas muertas en el laboratorio de biología. Una vez nos mangaron un sujetador de deporte y lo estuvieron usando de tirachinas todo el trimestre. Las niñas tapábamos nuestros cuerpos, siempre con el jersey a la cintura, por si se nos desbordaba la compresa y manchábamos la falda de sangre. Siempre encogiendo los hombros para que no se nos notaran las tetas. Llevábamos leotardos para que no se nos vieran los pelos de las piernas, hasta que Alex, quien si no, trajo una cuchilla y nos depiló a todas en el vestuario viejo. Los niños nos despertábamos con las sábanas húmedas, se nos quebraba la voz, olíamos raro y seguíamos mangando las canicas a los pequeños. Luego, en las duchas, nos comparábamos con disimulo. ¿Cuál era el tamaño correcto? ¿Éramos normales? Estábamos alterados, vivíamos alterando. Es un buen retrato de la adolescencia, que por cierto, esto que acabo de leer, para que lo tengan presente los oyentes que vayan a leer el libro, hay un narrador colectivo, como global, como universal, que va en fin, apuntando trazos de todos los personajes. ¿Por qué has elegido ese modelo? Porque me interesaba muchísimo esa visión de los que no participan, de los que parece que no son protagonistas. Pero están ahí viendo. Y sobre todo están influyendo muchísimo, porque cuando no actúas, también estás actuando. Es como el Código Civil, ¿no? O el Código Penal. La omisión es un delito. Entonces, tú te crees que no estás haciendo nada, que no estás atacando, pero estás tolerando un montón de crueldades y de pequeñas miserias sin cambiar el curso de los acontecimientos. Entonces, cuando este grupo de clase, que es el que no se atreve a quedar, cuenta las cosas, las cuenta aprendiendo mucho también sobre sí mismos. Claro, que mientras se lo hacen a otro, no te lo hacen a ti, ¿no? En Polis y Cacos hay muchos delitos de omisión de auxilio, de omisión de socorro y de omisión de empatía. Paloma Bravo, ¿te quedas con nosotros? ¿Nos ayudarás a elegir el relato ganador de la semana? Pues venga. Sete espadachins e pirata, dúzias de soldados pelo chão, bolas e berlindas numa lata, lápis numa caixa de cartão. Quem sabe brincar nunca se cansa, dor ou amargura é ilusão. Hoje eu voltaria a ser criança, só para não te ouvir dizer que não. La Ventana, en Ser Podcast. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Hoy la ventana de los libros y la ventana en general va a durar un poquito menos de lo habitual, porque a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias, tenemos una Argentina-Austria del Mundial de Fútbol, que en fin genera tanta expectación que hemos adelantado el inicio del carrusel. Así que está sonando ya la sintonía de nuestro concurso de relatos en cadena. Incorporamos al jurado Julia Molina, hoy enrolada en las filas de la sección de política de la cadena SER, pero que muchas veces aquí cuando estaba en el Faro se asomaba para ejercer precisamente de jurado, y te hemos invitado a que repitas. Un respirito, ¿no? Con tanta política. Junto a nuestra invitada de esta tarde, Paloma Brava, autora de la novela Polis y Cacos, Benjamín Prado, Javier Sagarna, Emma Bello-Espinosa, y yo que espero no tener que desempatar. Recuerdo, datos de esta semana han sido... ¿Cuántos han sido los relatos a partir de la frase Benjamín coge la carpeta de candidatos de la barra? Pues 820, nada menos. 820, y 3 finalistas que son Lucía Martínez, María José Crespo y Javier Ramos. Lucía Martínez tiene 22 años, vive en Sevilla, estudia segundo de Psicología, yo creo que habrá terminado los exámenes ya, y es finalista semanal por primera vez. Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya pasaron los exámenes, ¿no?
Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Se puede preguntar? ¿O... Pues por ahora es que no tengo las notas. Pero eso se sabe un poquito, se intuye. ¿Que ha ido bien, mal o regular la cosa? Yo creo que bien. Bueno, pues a ver si va bien también lo de hoy. Que tengas mucha suerte, Lucía. Vale, gracias. María José Crespo tiene 60 años, jubilada desde el año pasado, ha sido profesora de griego en un instituto de Valencia, está en Alicante por las Hogueras. María José, buenas tardes, hola. Hola, buena vesprada. Hola, ¿qué tal? Buena vesprada, ¿qué tal, María José? ¿Se echa de menos lo de dar clases, sí o no? Pues yo pensaba que lo iba a echar más de menos, pero hay tantas cosas que hacer en la vida. Ahora, claro, oyendo a la autora hablar del patio, pues sí, un poquito. Sí. ¿Pero tú has vivido patios así también, alguno? No tanto, porque claro, yo dando griego, pues siempre he tenido alumnos mayores. Vale. Algo más mayores. Oye, ¿y muchos alumnos de griego o pocos? Pues por desgracia poquísimos y menguando. Toda la vida. Sabes que esto no está muy... No se considera algo interesante o importante. Aunque te oí recitar el alfabeto griego. Sí, alfabeto, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, sí. Es de lo poco que me quedó de estudiar griego. Sí. María José, que tengas mucha suerte. Gracias. Y el tercer finalista es Javier Ramos, 51 años de Madrid, aunque vive en Murcia desde hace más de 20 años. Es funcionario de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia y ha sido finalista semanal más de 20 veces. Es veterano, ha llegado a la final anual en 2 ocasiones. Javier, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué estás leyendo, por cierto? ¿Qué tienes ahora entre manos, por curiosidad? Pues estoy leyendo, estoy ahora con Juan Rulfo. Me he leído el Llano en Llamas y he empezado ahora con Pedro Páramo. ¿Con Pedro Páramo? Anda. Ni tan mal, vamos. Nunca está. Yo no he leído Pedro Páramo. Pues estás tardando, ¿eh? Sí, bueno, pues ya, no me apures, no me achuches. De ahí sale casi todo, ¿eh? Hago lo que puedo. Javier, que tengas mucha suerte, amigo. Ya conocéis la mecánica. Vamos a ver los relatos y luego votamos a ver cuál consideramos que es el mejor. El de Lucía Martínez lleva por título Jaque Mate. Benjamín coge la carpeta de candidatos de la barra. Al abrirla, descubre horrorizado la ficha de su mujer en la lista de asesinos sospechosos. En ese instante, un sudor frío le recorre el cuerpo al mirar la taza de café que ella le acaba de preparar con tanto esmero. Preso del pánico, aprovecha que ella va al baño para cambiarle la taza. Ella regresa, sonríe y bebe de nuevo su café. Benjamín, aliviado, da un gran sorbo al suyo. Mientras siente que el corazón se le detiene, ella le susurra al oído: yo también vi la carpeta ayer, cariño. Empezamos bien. Tenía buen ojo el detective, pero un poquito lento, ¿no? Sí. No, la verdad es que está muy bien el relato, está muy bien organizado, como vamos viendo la carpeta, ese juego de cafés, vemos que ahí pasa algo. Y luego, sobre todo, al final, pues el relato muy a juego con los tiempos, en el que parece que siempre ganan los malos, ¿no? No siempre. El segundo relato, el de María José Crespo, se titula Una solución bien estudiada. Benjamín coge la carpeta de candidatos de la barra de la cocina y la lleva a la mesa para leérsela a su hermana. La niñera, en el sofá, canturrea con los auriculares puestos. No serán como nuestro padre de verdad, pero nos acostumbraremos. Señalan pros y contras con lápices de colores. A Rebeca no le interesa demasiado que fuera futbolero, pero a él le parece importante. Su padre no lo era, pero habían dicho que no iba a volver. Consiguen reducir la lista a 2 familias y quedan satisfechos. Todo irá bien. La próxima vez, su madre podrá quedarse en el cementerio si es lo que verdaderamente quiere. ¡Ostras! En fin, qué penita, ¿no? Qué penita los dos niños que no solo pierden al padre, sino también han perdido a la madre en la pena, en la tristeza, en ese deseo de quedarse en el cementerio, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo ellos, deciden sobrevivir y encontrar una manera, ¿no? Que me parecen 2 héroes auténticos estos 2 niños. Está muy bien. Pues vamos con el tercer relato, el de Javier Ramos, que se titula En un mundo gris. Benjamín coge la carpeta de candidatos de la barra, se desploma en el sillón y resopla según pasa las hojas. Datos académicos y laborales anodinos, aficiones genéricas y sonrisas forzadas. Está a punto de rendirse cuando la ve. El papel, la letra, el estilo, todo es diferente. Se incorpora y lee con atención. Hay algo en cada línea y su fotografía lo confirma. Al fin, verdadera ilusión. Casi se le cae el teléfono al llamar. Concierta una cita al día siguiente, aunque la contratará seguro, pida lo que pida. Luego tendrá el tiempo suficiente para, con tranquilidad, ir arrancándole esa alegría por vivir
hasta convertirla en uno más. También muy a juego con los tiempos. Pues vaya. Y la verdad es que Pues un auténtico psicópata, ¿no? Es Total. un relato, fíjate que un Total. psicópata igual no ha matado a nadie, pero es un Bueno. psicópata de los peores Dale que puede uno tiempo. imaginar, ¿no? Dale tiempo. Muy bien, pues ya tenemos los relatos aquí sobre la mesa. Los finalistas, ¿a quién habéis votado? Lucía, ¿tu voto para quién ha ido? Para María José. Para María José. ¿Y el tuyo, María José? Para Javier. Para Javier. ¿Y el tuyo, Javier? Para María José también. Para María José también. Muy bien. Benjamín, a ver. Lucía Martínez y su jaque mate. Sagarna. Yo voy a votar a Javier. Muy bien. Nuestra invitada, Paloma Bravo. ¿Cuál Yo te a convence más de los tres? Los tres son súper buenos. Sí, pero sí, hay nivelazo, pero ya. Voto a Javier. Venga. Julia. Yo voto también a Javier. Es que la mezquindad del reclutador, con el respeto a la gente de recursos Sería un humanos. título de una novela, La mezquindad del reclutador. Esas ganas de podar, ¿no? Sí. Emma. Pues por Javier también. Pues no falta nadie, ¿no? ¿Habéis votado todos ya? Pues Javier Ramos, felicidades. Muchas gracias. Acabas de colarte en la final mensual, que será el próximo lunes, ¿no? Sí, será el próximo lunes, será ya el es la próximo final lunes. mensual y con Muy esta bien, terminamos. Muy ya bien, todos muy los bien. finales. Y Lucía y María José, felicidades también por los relatos, ¿eh? Gracias. Venga, a ver, Gracias. deja deberes. No hay deberes. No hay deberes. no hay pues no hay frase. deberes. La frase nos queda colgada la última frase porque ya con esta hemos terminado. Y esta ya desaparece como lágrimas en la lluvia, ¿no? Exactamente. O sea, no- Ir arrancándoles esa alegría de vivir hasta convertirla en uno más cierra nuestra cadena de relatos. Pues está muy bien. Pues cerramos también la ventana ya que estamos, porque no hay tiempo para más. Tenemos, he dicho, una Argentina-Austria dentro de un ratito y en unos momentos los compañeros y compañeras del carrusel toman el relevo. Así que mañana más ventana, un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.